Bien, entonces el día de hoy vamos a trabajar con el simulador de torno. Vamos a trabajar dos procesos bastante comunes que son el cilindrado y el refrentado. El refrentado consiste en darle una cara plana a nuestra pieza a maquinar para darle esta cara plana. Y en cuanto al cilindrado, consiste en maquinar el diámetro de nuestra pieza para reducirlo. Entonces, aquí tenemos el entorno de nuestro simulador. Con este botón podemos cambiar de sistema métrico a sistema inglés. Los tornos generalmente vienen en sistema inglés y hay algunos que se puede cambiar su sistema, tienen nonios calibrados en sistema inglés y en sistema métrico. Bien, yo lo voy a dejar en sistema inglés. Procedemos a la selección de nuestro material. Aquí configuramos nuestro diámetro. La longitud de nuestra pieza pues está definida en 4 pulgadas y no se puede cambiar. En cuanto al diámetro, puedo seleccionarlo desde acá. Yo voy a dejar 3 pulgadas y este botón, esta configuración me permite introducir o sacar más la pieza de mi plato de garras. Entonces aquí ya configuramos nuestro material. Siguiente, vamos a configurar nuestra herramienta de corte. Aquí tenemos una lista de herramientas de corte. Para el cilindrado y refrentado vamos a utilizar esta herramienta. Observen que me dice 95 grados. Vamos a utilizar la palanca de movimiento rápido. Ahora con este icono, este botón, cambiamos a la cámara de trabajo. Es importante que el filo de nuestra herramienta de corte debe estar de manera perpendicular a la cara que yo voy a maquinar. Entonces tenía 95 y yo le debo restar 5 grados para que este filo esté perpendicular a la cara que voy a maquinar. Ahora la configuración de la velocidad. Vamos a trabajar con el refrentado. Primero, para el refrentado requerimos de un diámetro equivalente. El refrentado lo que produce es un barrido en toda la cara, en todo el diámetro. Entonces mi herramienta de corte se mueve en todo el diámetro. Entonces la longitud del radio va cambiando y por tanto la velocidad de corte también va cambiando. Y la idea es tratar de mantener una velocidad igual a la velocidad de corte que me establece la tabla. Entonces utilizamos un diámetro equivalente a 2/3 del diámetro que voy a refrentar. Entonces realizo el cálculo, 2/3 de mi diámetro. Y mis velocidades, para este ejemplo yo tomé hierro fundido, entonces velocidad de desbaste es de 60 pies por minuto y mi velocidad de acabado es de 80. Entonces calculo mi velocidad de giro del torno para desbaste utilizando el 60 pies por minuto y mi diámetro equivalente. Realizo el cálculo y para acabado utilizo mi velocidad de corte para acabado, diámetro equivalente y obtengo el resultado. Entonces para desbaste necesito 114 revoluciones por minuto. Vuelvo al simulador, en el cabezal fijo. Con esta palanca selecciono el rango de velocidades y con este selector selecciono la velocidad.
eran 114, entonces 125 es la más próxima. Ya configuré mi velocidad. Ahora, para iniciar el torno, debo encenderlo con este botón, y el giro lo controlo a través de esta palanca. Si yo bajo la palanca, produce un giro en sentido horario. Sin embargo, el giro debe aproximar el material hacia mi herramienta de corte, entonces yo ocupo un giro en sentido antihorario. Entonces voy a subir la palanca. La palanca la puedo controlar a través de este botón. Subir o bajar. Y con esto controlo el giro del torno. Bien, entonces ya tengo todo configurado. Nos vamos a la cámara de trabajo. Vamos a hacer un refrentado. Para el refrentado, entonces activo los nonios. Los nonios son el equivalente de girar los volantes de los carros. Observen cómo al girar el nonio también gira el volante en el simulador. E igual, si giro el nonio del carro transversal, también gira el volante transversal. Y aquí tendría el volante del carro auxiliar. Observen cómo gira el volante cuando giro el nonio. Bien, entonces volvemos a nuestra cámara. Para un refrentado yo ocupo calibrar mi cero longitudinal. Entonces enciendo mi torno y voy a aproximar mi herramienta de corte hasta que roce mi material de trabajo. Puedo utilizar mi carro auxiliar para aproximarme. Ahí ya rocé mi material, el carro auxiliar ya no lo necesito, y ahí es donde voy a calibrar el cero de longitudinal. Ahora en el nonio longitudinal voy a insertar la longitud que yo quiero refrentar. Entonces aquí coloco el corte de desbaste, dejémoslo aquí. Quiero quitar 0.3 pulgadas de mi longitud. Entonces un corte de desbaste puedo realizarlo aquí y realizo el primer corte. Entonces con mi carro transversal voy a mover mi herramienta de corte a lo largo de todo el diámetro.
Listo, entonces voy a apartar mi herramienta de corte. Y ya realicé mi corte de desbaste. Ahora voy a configurar a mi corte de acabado. Entonces la velocidad de acabado calculada fue de 152 revoluciones por minuto. Entonces en mi torno voy a buscar una velocidad aproximada a 152. La más aproximada sería 160. Volvemos a la cámara de trabajo. Vamos a configurar la longitud que quiero refrentar en corte de acabado. Punto 3 pulgadas o 300 milésimas de pulgada. Y esta longitud sería mi corte de acabado. El corte de acabado generalmente es de mayor velocidad y se utiliza solo para darle una cara con mayor presentación, una cara más lisa a la pieza final. Entonces ya configuré el corte, punto 3 pulgadas, y ahora voy a trabajar con mi carro transversal para barrer todo el diámetro. Listo, ahí terminé de maquinar la cara. Voy a apartar mi herramienta de corte. Bien, entonces con esto terminaríamos el refrentado. Ahora para el cilindrado voy a realizar los cálculos. En el caso del cilindrado, entonces lo que hacemos es cambiar el diámetro de nuestro material, y mi herramienta de corte entonces va a jugar en esta superficie, va a barrer longitudinalmente mi material. Entonces solo debo considerar los cambios grandes en mi diámetro. Entonces si mi diámetro exterior es de 3, solo lo voy a considerar en caso de que yo realice un cambio bastante grande. Mi corte de desbaste, entonces utilizo velocidad de desbaste, mi diámetro exterior, que sería 3, y obtengo esta velocidad. Si requiero de otro corte de desbaste, entonces tendría que realizar un nuevo cálculo de velocidad con el nuevo diámetro de esa pieza. Ahora para el acabado puedo aproximarlo utilizando el diámetro exterior de 3, si el cambio no es muy grande. Si el cambio de diámetro es grande, entonces tendría que calcular mi velocidad de acabado con el diámetro resultante en
en el cilindro. Entonces velocidad de desbaste para cilindrado es de 63.66, 63 rpm. Volvemos al simulador, vamos a configurar velocidad de desbaste para cilindrado. Aquí tenemos 63 y volvemos a la cámara de trabajo. Ahora la cara con la que vamos a trabajar es esta, la cara cilíndrica, y debo alinear el filo de mi buril de manera perpendicular a mi cara. Para el cilindrado vamos a requerir calibrar el nonio transversal y el nonio longitudinal. Entonces dejamos la pieza aquí, dentro del diámetro de nuestro material, y ahí vamos a calibrar nuestro nonio longitudinal. Iniciamos el torno. Se me pasó. Vamos a tratar de hacerlo otra vez con más cuidado. Ahora voy a utilizar el carro auxiliar para aproximarme a la pieza y evitar errores en la precisión de mi pieza. Listo, ahí rozó, entonces aquí voy a establecer el 0. El carro auxiliar ya no lo necesito. Voy a trabajar solo con mi carro principal. Ya calibré el 0 longitudinal, ahora el 0 transversal. Voy a introducir un poco la herramienta y voy a trabajar con mi carro transversal hasta que roce mi material. Listo, ahí calibro el 0, aparto mi herramienta y la coloco donde voy a introducir el corte en mi pieza. Es importante destacar que los tornos pueden trabajar con diámetros o con radios. Los tornos que trabajan con diámetros se ingresa directamente la diferencia de diámetros que quiero en mi material. Los tornos que trabajan con radios debo dividirlo a la mitad. Recuerden que con el radio entonces yo quito de ambos lados de mi pieza. Vamos a hacer un corte de 0.3 pulgadas, de 300 milésimas de pulgada. Vamos a dejarlo aquí para el corte de desbaste. Y con mi nonio longitudinal vamos a barrer la longitud. Tengo que revisar la distancia en la que voy trabajando para cilindrar solo la longitud que deseo. Vamos a tratar de llegar a 1 pulgada. Entonces ahí tenemos 1 pulgada, se pasó por un poco, pero es aceptable. Entonces ahora voy a retirar mi herramienta de corte, voy a levantarla
y la voy a apartar. Observen, no estoy tocando mi cara cilindrada. Ahora voy a configurar a velocidad de acabado. La velocidad de acabado calculada es de 101 RPM. Y aquí tengo 100. Entonces volvemos a la cámara de trabajo, introducimos el corte, queríamos punto 3. Entonces mi corte de acabado debe darme la longitud deseada de punto 3 y vuelvo a barrer la longitud. El corte de acabado también me permite mayor precisión en mi dimensión final. Listo, 1 pulgada. Entonces apartamos nuestra herramienta. No estoy tocando mi material cuando estoy apartando mi herramienta. Y con esto tendríamos realizado el cilindrado de nuestra pieza. Podemos proceder a apagar el torno. Y en esta sección, en este icono del calibrador, podemos realizar las mediciones en nuestra pieza. Observen, solo requiero arrastrar estas reglas para verificar las dimensiones de mi material. Como parte de su entrega, entonces ustedes tienen que entregar una captura de pantalla de esta sección de medición. Es importante que cuando tomen esa captura muevan estas reglas a alguna de las dimensiones de su pieza para poder tener una referencia de las dimensiones. Y los cálculos también deben ser entregados, deben realizar los cálculos de cada uno de los cortes, y cuando trabajen en su pieza deben realizar los cortes de desbaste y los cortes de acabado para terminar su pieza. Bien, entonces les estaré asignando alguna pieza por grupo para que puedan trabajarla a través de estos procesos que vimos el día de hoy.